Hola, mi nombre es Alexandra Zamora. Yo soy teóloga, tengo un par de maestrías, una en comunicación transcultural y un doctorado en consejería bíblica. Y hoy estoy compartiendo contigo sobre este tema tan importante del libro de Apocalipsis. Y lo estamos haciendo con un estudio formal, verso por verso, palabra por palabra, entendiendo el contexto en que se está llevando a cabo esta narrativa y desde luego dándole aplicaciones a nuestro diario vivir. Y hoy estamos en el capítulo 15 del libro de Apocalipsis. Los demás capítulos usted los puede tener aquí mismo en el playlist, el libro de Apocalipsis. Ahí está, desde la introducción, todos los capítulos anteriores. Si tú no te has registrado en este canal y te gusta el contenido, por favor regístrate, porque eso nos ayuda con el algoritmo. Y también dale un like a la campanita, dale un like al programa de hoy para que el algoritmo lo envíe a muchos más y podamos seguir abriendo camino con el Evangelio y el movimiento de la fe continúe llegando a todas las familias de la tierra. Y de esa forma tú estarás haciendo misión con nosotros. Bueno, sin más, vamos a continuar. Bueno, este libro de Apocalipsis nos tiene atrapadas y atrapados. Y eso es algo bueno cuando se trata de la Biblia. Cuando es Dios quien nos tiene atrapados es algo muy bueno. Voy a leer para ustedes el capítulo 15, ya que es un capítulo corto. De hecho, es el capítulo más corto de todo el libro de Apocalipsis. Entonces creo que lo podemos leer. Dice así: vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Este es entonces el libro de Apocalipsis, capítulo 15. Y de nuevo, como una señal de introducción, como un aperitivo a la palabra de hoy, vamos a hacer un muy breve repaso. Nos encontramos estudiando uno de los libros más profundos de toda la Biblia. Es tan profundo que la palabra misma, Apocalipsis, viene de una palabra en griego que significa la revelación del plan de redención de Dios completo, la develación de la obra de Dios completa a toda la humanidad. Es tremendo este significado, es profundísimo. Dios le está develando a la humanidad su obra completa. Por eso es muy importante estudiar el libro de Apocalipsis. Por eso es muy importante no tenerle miedo. Y desde luego estudiarlo con alguien que conozca el texto, que pueda enseñártelo, porque también es un libro que ha sido usado para confundir muchísima gente.
porque hay que conocer el Antiguo Testamento, hay que conocer el Nuevo Testamento para poder estudiar el libro de Apocalipsis. Entonces, es importante estudiarlo. De hecho, el mismo libro dice que el libro de Apocalipsis fue escrito para que fuera estudiado. Lo veremos en un capítulo más adelante. Pero de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis es una profecía que le está siendo revelada al más joven de todos los apóstoles que tuvo Jesús, a Juan, el apóstol del amor. Esta profecía le está siendo revelada a Juan a través de una visión, porque las profecías pueden ser reveladas a los seres humanos de muchas maneras. En este caso es a través de una visión. Y dentro de esta gran visión de todo el libro de Apocalipsis, en varias oportunidades encontramos a Juan que nos dice, y vi, y miré. O sea, varias visiones dentro de la gran visión. O sea, en varias oportunidades habían como seguramente descansos, momentos en los cuales Juan volvía a ver algo más y seguía viendo otra cosa y luego volvía a ver otra. Así que es una visión conformada por muchas visiones que Juan está teniendo. Esta visión posiblemente Juan la está recibiendo entre el año 90 y el año 100 después de Cristo, o sea, en el cambio de milenio, precisamente. Y ustedes saben que en los cambios de milenio siempre hay grandes acontecimientos, ¿verdad? Y si estudiamos la historia, nos damos cuenta que durante esta época, en el cambio de milenio del primer siglo, la iglesia estaba sufriendo una persecución de parte del Imperio Romano. En los días de Jesús, la persecución venía de parte del judaísmo, inclusive en la época de Pablo, también, pero ahora, a los 90 años después de Cristo, ya no está ninguno de los apóstoles, el único que queda vivo es Juan. La persecución viene de parte del imperio. El cristianismo creció y el cristianismo llegó a ser tan fuerte y los creyentes tan sólidos en su fe que llegaron a ser una amenaza para el imperio romano, que era un imperio que tenía controlado el planeta en aquella época. Y el imperio se siente amenazado y empieza a perseguir al cristianismo. ¿Por qué? ¿Por qué el imperio se siente amenazado? Bueno, porque parte de la, de lo que el imperio requería de sus súbditos que iba conquistando era que adoraran al emperador, que lo reconocieran como Dios, que se arrodillaran delante del emperador. Esto no es muy nuevo para nosotros, ¿verdad? Porque si nos vamos al libro de Daniel del Antiguo Testamento, a Daniel no le fue nada bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Daniel tenía que reconocer al emperador como Dios y Daniel no lo hizo, ¿recuerdan? Recuerdan que lo mandaron a un lugar de fuego porque adoraba a otro, no adoraba al emperador. Entonces, ha sido muy de la tendencia del ser humano y de ciertos líderes a nivel mundial. Lógicamente, si lo vemos hoy con todo el conocimiento que tenemos de la psicología, pues sí, son personajes sumamente narcisistas. O sea, no que tienen rasgos, sino que tienen todas las postalitas completas y parte de eso es por lo cual ellos necesitan ser adorados por sus súbditos hasta ese nivel de reconocerlos como Dios. Y el cristianismo se resistía a esta adoración. Y esto, el que tiene oídos para oír que escuche. O sea, esto está hablando de que la adoración es importantísima en el tema del reino de Dios. ¿Y a quién vamos a adorar? Y también esto nos tiene que recordar, aunque no nos vamos a parar ahí, de que la adoración es a muchos dioses y no necesariamente todos son un ser humano. Esto nos recuerda aquel pasaje cuando Jesús le habla a un joven y el joven le dice, Señor, tú podrías esperarte un momento que yo voy a ir a enterrar a mi padre y a mi madre. No es que los papás se acababan de morir. Lo que estaba diciendo es, déjame que me quede con mis padres, cuando ellos mueran, entonces yo te sigo. Si había otro Dios en su vida. Y es que cuando Dios habla y cuando Dios toca un corazón,
usted no le puede decir, espérese un rato, señor, que yo pienso portarme mal un par de añitos y ya después yo me tranquilizo. O no, señor, mire, déjeme robar un poquito más y ya yo después me hago creyente. O mire, señor, déjeme ver cómo termino con esta amante que tengo y yo después ya o me organizo con mi esposa y puedo seguirte. Sí, entonces es importante que identifiquemos cuáles son nuestros dioses. ¿Cuáles son? ¿Quién está pudiendo más que Dios en tu corazón? ¿Por quién tú o por qué tú estás traicionando a Dios hoy? Y resulta que el imperio estaba persiguiendo entonces a los creyentes. En los días de Juan, la persecución había llegado eh, a niveles muy, pero muy crueles. Muy crueles. O sea, cuenta Flavio Josefo y otros historiadores que inclusive los metían en aceite hirviendo. O, por ejemplo, les ponían brea, o sea, como petróleo, todo alrededor del cuerpo, y luego los guindaban de los jardines, de los árboles del emperador, y luego les pondrían fuego para que iluminaran durante la noche esas personas, porque, y digo personas porque no eran cuerpos, porque muchas veces duraban mucho en morir. Precisamente no los quemaban, sino que les ponían brea para que el fuego fuera comiéndoselos muy poco a poco. Sí, eran torturas muy crueles, solo porque no adoraban al emperador. Bueno, Juan, de hecho, es llevado preso a una isla llamada Patmos, una isla pequeñita, que hoy día es de Turquía. Sin embargo, está muy cerca del límite, perdón, es griega, pero está muy cerca del límite de Turquía. La isla de Patmos todavía existe. Y digo todavía, porque están varios siglos después, ¿verdad? Y esto me parece a mí que es importante recalcarlo porque es una de esas evidencias externas de que lo que la Biblia cuenta es verdad, porque la Biblia menciona la isla de Patmos específicamente con el nombre, etcétera, y esa isla existe hoy. O sea que no pueden decir que el libro de Apocalipsis o la visión que Juan tuvo fue algo creado, que no existió. Sí, Juan estaba en la isla de Patmos, y si usted se va a los anales de la historia secular, no bíblica, no cristiana, se encuentra que sí había una cárcel del Imperio Romano en esa isla, en aquella época, y era para los terroristas, para aquellas personas que el, la, lo que habían hecho era contra el imperio, no era como el robo de una manzana, no era que habían matado a alguien, sino que eran terroristas, aquellas personas que iban contra el gobierno del momento. Y así se consideraban a los que no adoraban al emperador como terroristas. Interesante, ¿verdad? Cómo se bautizan las leyes para poder ejecutar sentencias. Yo estuve ahí en la isla de Patmos hace unos meses, en este año que pasó. Una isla pequeña, preciosa, lindísima, lindísima. Juan estaba en una cueva con una vista espectacular del mar Egeo, bellísima. Desde la cueva donde él estaba podía ver todo el océano celeste, ese color turquesa que tienen las aguas en esos mares. En el capítulo 13 estudiamos algo bien importante, que fue la aparición de dos bestias llamadas la primera bestia y la segunda bestia. La primera bestia salió del mar, la segunda bestia salió de la orilla del mar. La primera bestia es el anticristo y estudiamos que el anticristo aparece en el planeta al inicio de la gran tribulación, que dura 7 años. Él aparece al inicio. Estudiamos que sería un ser humano que estaría al servicio de Satanás, que en este texto de Apocalipsis es representado por un dragón. Y lo vimos en capítulos anteriores. Usted puede ir aquí al playlist, el libro de Apocalipsis, y ahí encuentra todos los estudios anteriores al de hoy. Igual que este, verso por verso, palabra por palabra, con el contexto social, político, económico, para que nos arroje más luz para poderlo entender.
y que vendría, este anticristo sería un ser humano, serviría a Satanás y vendría con una agenda política y económica. Y su propuesta sería un gobierno mundial a través de la diplomacia, no de la guerra. No se impondría a través de guerra, sino de diplomacia, de relaciones interpersonales, de relaciones entre las naciones. Y también estudiamos junto con él, que junto con él vendrá el falso profeta, otro personaje muy interesante que se nos introduce en el capítulo 13. Este señor, también al servicio de Satanás, sirviéndole directamente al anticristo. Él viene abriendo puertas para el anticristo. Él viene haciendo camino para el anticristo. Escuche lo que estoy hablando con el espíritu, para que este mensaje luego lo lleve usted a la reflexión. Y cuando lea otros textos de la Biblia, usted pueda conectar la enseñanza de hoy con otros textos más. Él venía sirviéndole al anticristo, abriendo camino. Y va a venir con una agenda espiritual. El falso profeta viene con una agenda espiritual. Su propuesta es una religión universal. Entonces, cuando usted vea religión universal, que es lo que ya hoy tenemos, donde todas las religiones se echan dentro de una misma olla y hay una sopa de religiones, y la gente abraza esa sopa de religiones, y si tú le dices algo del budismo, lo aceptan y lo practican. Si le dices algo del shintoísmo también, si les dices algo del hinduismo también, si les dices algo del cristianismo también, si les dices algo del catolicismo también, en fin, del judaísmo también. O sea, tienen una sopa de religiones y ni siquiera saben, ni siquiera entienden las consecuencias de abrazar uno o el otro principio. Porque esa sopa de religiones es una religión universal, es una propuesta universal. O sea, tú puedes creer lo que quieras. Y podría ser, no lo aseguro, pero podría ser perfectamente los inicios de la propuesta que vendrá a ser el falso profeta, de que vaya a usar todo esto que ya existe para hacer su planteamiento. Bueno, podría ser, no estoy diciendo que es, no estoy diciendo que la Biblia lo dice. Lo cierto es que estos dos personajes no son introducidos en los capítulos anteriores, en el capítulo 13, para ser más exacta. En el capítulo 14, que parecía que ya había terminado todo con el Armagedón, sin embargo, vamos a encontrar en el capítulo 15 que Dios nos da muchos más detalles de cómo es que todo esto va a suceder. Vemos que muchas veces en el texto bíblico Dios nos habla de un tema y luego lo retoma en el capítulo posterior. Pero en el capítulo posterior le añade detalles. Esto es parte de la escritura judía. Ustedes lo ven en los evangelios también. Lo ven, por ejemplo, en el evangelio de Juan. Juan toca un tema y en el capítulo siguiente vuelve a tocarlo, pero lo toca dando más detalles, profundizando más, y así sucesivamente. Eso es la forma de comunicación eh, hebrea. Y usted dirá, bueno, pero se escribió en griego. Sí, pero lo escribieron judíos. Entonces era como que lo escribía un judío, es como que yo escribo en inglés, yo soy latinoamericana y vengo y escribo en inglés, pero soy latinoamericana. Se va a notar que mi forma de escribir es latinoamericana, aunque el texto que yo escribo es en inglés. ¿Por qué? Por muchas razones. Los ejemplos que voy a dar van a ser muy latinoamericanos, porque son mis raíces, porque es lo que está dentro de mí. Y eso mismo lo hemos encontrado y lo hemos estudiado anteriormente en el libro de Apocalipsis, que Juan es judío, pero escribe el Apocalipsis en griego. Y la audiencia que Juan tiene, que son las 7 iglesias que las estudiamos en los primeros capítulos, del 1 al 3, eran iglesias históricas, o sea, iglesias que existieron en el primer siglo, en el Asia Menor, que es una parte de Turquía hoy. Entonces, esa audiencia era mixta, habían judíos y habían griegos.
o sea, judíos y gentiles. Había mucho judío, pero también había muchas personas de las que el imperio había ido colonizando a través de su recorrido. Y el idioma universal era el griego. Entonces Juan debía de escribir en griego porque es como estar hoy día que el idioma universal, si usted quiere que se publique un documento a nivel mundial, usted lo tiene que escribir en inglés, aunque usted viva en un país donde se habla sueco o se hable alemán o francés. Si usted quiere comunicarlo a nivel mundial, lo va a escribir en inglés porque es el idioma universal. El griego era el idioma universal porque era el idioma del imperio que estaba conquistando a todos los pueblos de aquella época. Este capítulo que vamos a estudiar hoy es un paralelo del Antiguo Testamento. Como vamos a ver, vamos a encontrar imágenes, nombres de personajes bíblicos relacionados con el Antiguo Testamento y trataremos de escudriñar el significado y ver cómo vamos aplicándolo a nuestros días. Y como leí anteriormente y repito para ustedes, vi en el cielo otra señal, dice el verso 1. Grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi en el cielo otra señal. Esta expresión nos revela que Juan está teniendo una visión, porque miren que dice, vi en el cielo. ¿Sí? Eso que yo hablaba anteriormente, de que hay varias visiones dentro de la visión completa del libro de Apocalipsis. Tuve una visión, vi en el cielo. Y además es muy posible que Juan esté en este momento, dentro de toda la experiencia que está viviendo, está en la tierra, dentro de su experiencia. Sabemos que físicamente está en la tierra, en la isla de Patmos, pero dentro de la experiencia que está teniendo, porque en otros pasajes encontramos a Juan que está en el cielo, dentro de la misma visión de la experiencia que está teniendo. Pero aquí digo yo que podría ser que está en la tierra, puesto que dice, vi en el cielo otra señal. O sea, la forma en cómo está escrito ahí en el griego es como que vio en otro lugar, vio en el cielo. Luego dice 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Una vez más aparece el número 7. Lo hemos encontrado en varias oportunidades, ya lo hemos estudiado a profundidad, así que solamente recuerdo que es la numerología del 7, representa completo, terminado. Eso es lo que significa el 7 en la numerología bíblica apocalíptica. Y nos muestra que hay 7 personajes que aparecen en este capítulo, son 7 ángeles. Hemos visto durante todos los capítulos del libro de Apocalipsis que los ángeles juegan un rol muy importante en los tiempos finales. Los ángeles son los que han traído los juicios, los ángeles son los que han ayudado a los que se convirtieron en la gran tribulación, los ángeles son a los que Dios le da órdenes, los ángeles son los que están haciendo varias tareas y misiones especiales. Pero este rol de los ángeles también lo encontramos en el Antiguo Testamento. El ángel Gabriel, el ángel Miguel. Sí, los ángeles jugaron un rol muy importante en la historia de redención. Recuerden que fue un ángel quien le dio el mensaje a la Virgen María de que ella concebiría, ¿verdad? Siendo virgen. Los ángeles han jugado un rol sumamente importante. Sacaron a los apóstoles, a Pedro de la cárcel en una oportunidad. Un ángel se le apareció a Felipe en Samaria y entonces le dijo que fuera a tal y tal lugar, y ahí es cuando Felipe emprende el camino para luego irse por toda la costa llevando el evangelio y se convierte en este gran predicador que predica en toda esa región y se encuentra con el etíope, recuerdan también. Bueno, Cornelio también fue visitado por un ángel en el Nuevo Testamento. Los ángeles juegan un rol importantísimo y yo quiero que recordemos por un momento que también lo juega hoy en nuestra vida. Los ángeles no son solamente del periodo antiguo testamentario o nuevo testamentario. Los ángeles actualmente están aquí con nosotros, están acompañándonos. Los ángeles actualmente tienen misiones encomendadas por Dios. Los ángeles tienen funciones alrededor de los creyentes, muchas. Y en alguna oportunidad que tengamos tiempo vamos a estudiar los ángeles. Aunque yo sé que por ahí hay mucha gente que estira los textos de los ángeles y saca
unos cuentos y unas historias que nada que ver, pero sí existen en la Biblia y sí están para acompañar a los creyentes y sí siguen llevando funciones a cabo que Dios les encomienda. Y aquí en el libro de Apocalipsis lo encontramos una vez más a los ángeles llevando a cabo misiones, como en este caso, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Una vez más aparece el número 7 ahora en los ángeles, pero también en las plagas. Plagas, la palabra plagas, esta palabra nos debe de llevar inmediatamente al Antiguo Testamento, porque hay un pasaje del Antiguo Testamento donde escuchamos de las plagas de una forma muy dramática. Es la misma palabra usada para las 10 plagas de Egipto, cuando Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud. El pueblo de Israel había sido esclavo 400 años. 400 años había sido esclavo y Dios decide liberarlos. ¿Por qué? Porque dice que escucha la oración de las personas, el clamor, dice la palabra. Será más que oración, era un clamor, era un buscar ayuda de parte de Dios. Y dice que Dios los escuchó. Y dice que Dios entonces es cuando manda a Moisés. Y Moisés pasa por todo aquel proceso de niño, que lo ponen en el río, etcétera, que es adulto, que tiene un incidente con uno de los trabajadores del imperio egipcio, que se tiene que ir huyendo, pero que luego Dios le habla en una zarza ardiendo y le dice que tiene que regresar a Egipto y que tiene que libertar al pueblo. Y Moisés le dice que no puede, él ni siquiera sabe hablar, que él es tartamudo, le dice, que no lo mande a él, que busque a otro. Y Dios le insiste, le dice, no, que es él. Y Dios manda a Moisés. Y Moisés, que definitivamente no creía que podía ser usado por Dios, viene a ser este hombre usadísimo por Dios, a través de quien Dios manda 10 plagas a Egipto. Y el pueblo de Israel es liberado, porque las 10 plagas son enviadas para persuadir al faraón de que los deje ir. ¿Por qué el faraón no los quería dejar ir? Porque tenía mano de obra gratis. Entonces no le convenía que se fueran. Ellos eran los que hacían las grandes construcciones. Ellos tenían que trabajar gratis solo por la comida. Entonces, faraón los deja ir. Entonces, las plagas a las que se está refiriendo este capítulo hace mención a la misma palabra usada en el Antiguo Testamento en relación a la redención del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y ahora esta misma palabra de los juicios es mencionada en la libertad del pueblo de Israel de nuevo. ¿Por qué? Porque esta parte que estamos estudiando hoy tiene una gran relación con los judíos que durante la gran tribulación habían creído en el Cordero de Dios como el Mesías. Porque ustedes saben que lo que le es difícil al pueblo de Israel es reconocer que Jesús es el Mesías, porque ellos en su forma de pensar, en su interpretación, esperaban a un Mesías que los redima, pero que los redima a nivel físico. Y eso era lo que esperaban en el primer siglo, como los había liberado en tiempos cuando estaban esclavos en Egipto. Ellos esperaban un Mesías como Moisés, que los liberara a nivel físico. Y Jesús aparece y Jesús viene liberando al pueblo de Israel y ofreciendo esta liberación con el plan de redención, liberado de la esclavitud, pero no de la esclavitud física, de la esclavitud del pecado. Y eso el pueblo de Israel no lo pudo asimilar y sigue sin asimilarlo. Pero aquí durante la gran tribulación hay un grupo interesante que se vuelve a Jesús. Entonces, este tema de las plagas me llama mucho la atención porque Dios en su amor y misericordia y en su gran expertise en la comunicación usa elementos, usa palabras fáciles de entender para el pueblo que le está escuchando. Y en este caso, bueno, se está refiriendo
a israelitas, a judíos que han reconocido que Jesucristo es Señor durante este proceso de la gran tribulación. Durante las plagas vienen a ser juicios. Ahora hablemos un poquito de los juicios. Este es un tema sensible, así que prepárate. Los juicios vienen de la justicia de Dios. Dios usa los juicios en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel les desobedecía. A través de un profeta, Dios le mandaba una palabra o le daba una palabra a un profeta, le daba una visión o le daba una palabra para que el profeta fuera y se la dijera al rey de Israel. Y esa palabra muchas veces fue muy fuerte, porque el pueblo se había contaminado y estaba adorando a otros dioses, o porque las personas judías se habían casado con personas de un pueblo vecino que adoraban a un dios llamado Moloch o Balaam. Entonces Dios se enojaba. Sí, sí, Dios se enoja. Se enojaba. Ahora, no un enojo como el tuyo y el mío, pero Dios se enoja. Y en ese momento Dios mandaba juicios, pero no juicios como los que mandaría usted desde el enojo, desde el arrebato, desde la ira. No, juicios con el propósito de que el pueblo entendiera y se volviera a él, porque lo que les esperaba era muerte eterna. Como alternativas muy difíciles para persuadir. Pero entonces los juicios existen en el Antiguo Testamento, muchas veces, pero también existen en el Nuevo Testamento. Usted recordará, ¿recuerdan a Herodes? Agripa primero, es el nieto de Herodes el Grande. Herodes el Grande es el que estaba cuando Jesús nació, aquel donde pararon los reyes magos, que dicen popularmente, los sabios estos de Oriente. Ellos pararon donde el rey Herodes y que él les dijo, bueno, vayan y luego me dicen dónde está la dirección, pero estos reyes nunca le dijeron dónde, porque sabían que él quería matar. Herodes el Grande es el que mandó a matar a todos los niños. Y por eso José tomó a María y se llevó al niño y se tuvieron que ir a Egipto. Entonces, él luego tiene un hijo que gobierna por poco tiempo, pero luego el hijo tiene un nieto y un hijo, y este es el que llega a ser nieto de Herodes el Grande. Herodes Agripa primero, en una oportunidad, eh, dijo, dejó que lo adoraran como Dios. La gente le decía, tú eres Dios, y lo reconocía como Dios, etcétera. De hecho, eso está en Hechos, creo, sí, en Hechos 12:23, se lo voy a leer. Al momento de que él reconoció, aceptó que lo adoraran como Dios, al momento el ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Le dio una enfermedad en los intestinos y le salieron gusanos por dentro que se lo fueron comiendo. Murió como a los 5 días. Dice Flavio Josefo, un historiador judío, que también cuenta esta historia. O sea, un historiador que no era cristiano y también cuenta esta historia. Otra evidencia externa de que la palabra de Dios es verídica. Es verídica. Y lo que se menciona es real y sucedió. Entonces, los juicios de Dios es Dios tratando de hacer que nosotros recapacitemos, que reflexionemos, que no sigamos por el camino de la destrucción, por el camino que nos va a hacer daño. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Cuando en nuestra vida las cosas no van bien, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es examinar para ver si eso es un ataque, porque puede ser un ataque del diablo. El diablo te está atacando, está destruyendo tus finanzas, está robándose el fruto de tu trabajo o está haciendo daño en tu relación matrimonial. En fin, puede que el diablo lo haga, él lo hace también. Pero puede ser que sea el fruto de tu desobediencia y que el diablo no tenga nada que ver y que lo que estés pasando sea un juicio de Dios. Claro que sí, y lo he visto y lo veo mucho, que Dios le manda a una persona un juicio porque la persona no lo quiere obedecer. Entonces, si tú tienes un juicio que viene de Dios, ¿qué haces con pelearte con el diablo si el diablo no tiene nada que ver?
Lo que tienes que hacer es examinarte y decir, bueno, yo en esta área no estoy obedeciendo, por eso me está yendo mal. Y si es así, ordena tu vida y alíñala con la voluntad de Dios. Eso es lo que tienes que hacer. No puedes ni pelearte con el diablo, no debes pelearte con el diablo, y tampoco le puedes ir a pedir a Dios, porque Dios lo que va a decir, no, pues si yo soy el que te está disciplinando. Así que los juicios de Dios son la justicia de Dios y tiene como propósito persuadir al ser humano para que se vuelva y reciba los beneficios que va a traer para su vida a nivel de eternidad el obedecerlo. Y dice, porque en ella se consumaba la ira de Dios. Sí, en esos juicios y en esas plagas son parte de la ira de Dios. Recordemos que el amor contiene la misericordia y la justicia. ¿Y por qué lo digo? Porque para muchas personas es muy difícil entender el amor como justicia. Entonces, cuando hablamos de juicio, muchas personas dicen, pero ¿cómo Dios va a mandar un juicio? Bueno, es que Dios nos ama. Y el amor de Dios tiene misericordia y tiene justicia. Y hay un balance perfecto entre ambas. Ningún ser humano puede amar con el amor de Dios, pero tampoco ningún ser humano puede tener la ira de Dios. Solo Dios puede tener ese tipo de ira, que usted y yo posiblemente no la vamos a entender. El verso 2 dice, pero también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Juan vuelve a tener otra de esas visiones dentro de la gran visión del Apocalipsis y ahora ve un mar de vidrio. Estudiamos en otros capítulos el mar de vidrio y representaban las personas. Sí, la humanidad que había quedado durante la gran tribulación. Y según algunos eruditos, el mar de vidrio representa la actividad, todo lo que está sucediendo frente al trono de Dios. En Primera de Reyes 7, verso 23, ahí encontramos a los sacerdotes y encontramos una descripción de un mar de vidrio. Entonces, cuando habla de mar de vidrio, no pensemos en agua, es una imagen que representa. Ahora, en este caso, está mezclado con fuego. Cuando el texto nos habla de fuego, casi siempre vamos a encontrar que la palabra fuego está en el contexto bíblico relacionado con la justicia de Dios. El fuego es, por lo tanto, los juicios de Dios. ¿Por qué? Porque el fuego purifica, como los juicios de Dios purifican al ser humano. Recordemos lo que nos dice la palabra sobre las pruebas en la vida del creyente. Dice que nos purifican. Los creyentes son santificados cuando obedecen la palabra de Dios. Cuando nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, estamos siendo lavados. Eso dice la Escritura. La palabra de Dios, el obedecerla, el ponerla en práctica, nos lava. Cuando pasamos por una prueba, una dificultad, no por una tentación, aclaro. Las tentaciones vienen del diablo. Las pruebas vienen de Dios. Las tentaciones tienen como propósito que caigas en pecado. Las pruebas tienen como propósito que tú salgas mucho más maduro en la fe, mucho más madura en la fe. Y las pruebas son esos momentos difíciles de la vida en los cuales nosotros pasamos y son como un examen. Son como un examen, porque a través de esa situación difícil nosotros vamos a ser formados, porque en ese momento es cuando más fe vamos a tener, es cuando va a venir una fortaleza que tú vas a reconocer que ni siquiera es tuya, que te va a ayudar a pasar por ese momento, por ese fuego, y ahí vas a salir más brillante, más pulida, mucho más formada. Tratas de aprender lo máximo que puedas y no dejes de adorar a Dios durante la prueba. No dejes de confiar en Dios durante la prueba, porque si no, lo único que vas a estar demostrando es que tu fe es muy débil y muy frágil, que tú alabas a Dios y crees en Dios cuando todo va bien, pero cuando las cosas no salen bien, entonces ya Dios no existe, entonces ya Dios no está, entonces ya Dios no es digno de ser adorado.
Y yo te quiero recordar que Dios es digno de ser adorado siempre. Estés tú o no estés en pecado, te vaya bien o te vaya mal, Dios sigue siendo Dios. Y Él es digno de ser adorado por los siglos de los siglos, independientemente de cómo estemos nosotros y cómo nos esté yendo en la vida. Dios es Dios siempre, no solo cuando a ti te va bien. Entonces, importante es que entendamos que la prueba nos purifica, la prueba nos limpia. Y yo les voy a dar un ejemplo. Cuando usted pasa por una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad grave, y sobrevive, su espíritu sale de ahí mucho más afinado, con un nivel de sensibilidad al dolor de los demás que te aumenta. Usted siente más con los demás, su empatía se desarrolla. Usted se convierte en un mejor ser humano, en una persona de mayor calidad. ¿Por qué? Porque a través de la enfermedad usted siente en carne propia, y si usted es una persona que pasa victorioso o victoriosa las pruebas, ese sufrimiento, cuando salgas de ahí, lo que va a salir es un mejor ser humano, una persona más sabia, una persona más prudente, una persona con mayor sabiduría, una persona con más fe, una persona con una relación más profunda con Dios. Esa es la intención de la prueba. Entonces, las plagas relacionadas con los juicios de Dios, pero en el diario vivir nuestro, perfectamente nosotros pasamos por pruebas, pero también podríamos pasar por juicios. ¿Cuál es la diferencia? La prueba es algo por la que todos los creyentes pasan, todos. Y dice que no hay ninguna prueba más grande de manera que nosotros no la podamos pasar. O sea, cuando Dios permite que tú pases por una prueba, es porque ya estás listo para pasarla. Eso es lo que dice el texto. Mientras que el juicio es la consecuencia de un pecado en tu vida. Es diferente. El juicio es la consecuencia de un pecado en tu vida. Y entonces te empiezan a salir mal las cosas, te va mal, o sea, hay una disciplina de Dios. La prueba no es una disciplina. La prueba es simplemente que todos pasamos por pruebas. ¿Sí? Es totalmente diferente. Por ejemplo, Juan está en una isla, en una cárcel del Imperio Romano, teniendo esta visión. ¿Está Juan ante un juicio de Dios? ¿Está ante una tentación del diablo o está ante una prueba? Ante una prueba. No está en juicio de Dios, tampoco está en una tentación del diablo, está pasando una prueba. Espero que eso te ilustre. Los sobrevivientes de las dos bestias, aquellas que mencioné, como son llamados en el capítulo 13, estos sobrevivientes estaban viendo la victoria, estaban disfrutando de victoria en medio de aquel sufrimiento tan grande de la gran tribulación. Eso es lo que nos habla este capítulo. Y dice que a pesar de todos los juicios que habían venido, recordarán ustedes que hubo 7 juicios de las 7 trompetas que fueron sonadas y antes de los 7 rollos que fueron quebrados. O sea, aquí la mitad de la población del mar murió, aquí todos las hierbas y las cosas verdes del planeta habían muerto, había muerto una gran cantidad de seres humanos, o sea, habían pasado tragedias tras tragedias durante los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. Y esta gente creyó en Jesús en medio de tanto dolor. Posiblemente fue gente a la que alguien le predicó una vez. Y entonces pudieron darse cuenta de que se habían equivocado en no aceptar a Cristo antes. Y ahora lo reconocen. Bueno, ese grupo no aceptaron la marca de la bestia en su frente. Ese tema lo estudiamos también anteriormente, que es un número que el anticristo le va a poner a la gente para que pueda comprar, para que pueda comer, para que pueda sobrevivir. Imagínense lo que tuvieron que pasar. Tuvieron que pasar hambres, dificultades, ver quién les daba de comer, tener comida escondidas, qué sé yo. Y dice que estaban en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios.
O sea, estaban alabando a Dios en esta sección de la visión de Juan. Y dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, otra imagen del Antiguo Testamento, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Se mencionan dos cantos acá. El canto de Moisés, que lo encontramos en el libro, en el Éxodo, en el capítulo 15, por si lo quieres leer. Este canto lo cantó el pueblo de Israel cuando habían cruzado el Mar Rojo, cuando ya habían atravesado el mar y habían sido liberados del faraón. Ya habían salido de Egipto y habían sido liberados. O sea, fue un canto de redención, un canto de gloria, un canto de agradecimiento. Y ahora lo vuelven a cantar esos judíos que creyeron en el Cordero durante la gran tribulación y que están siendo liberados del anticristo. Y el otro canto del Cordero, que es un cántico nuevo, es un cántico nuevo, es un cántico más de los gentiles. Esto demuestra una vez más que no hay conflicto, no hay discrepancia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. O sea, aquí en Apocalipsis se está mencionando el cántico de Moisés. Y eso lo digo ¿por qué? Porque hay gente que cree que hay discrepancia, que hay conflicto entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Como pueden ver, no la hay. El Nuevo Testamento menciona muchísimas veces todos los textos del Antiguo Testamento. Y en el libro de Apocalipsis también, inclusive los mandamientos. Pero es solamente a través del plan de redención de Jesús como el Cordero de Dios que el plan de redención tiene lugar. Yo me imagino que durante la gran tribulación muchas personas van a leer el libro de Apocalipsis. ¿Te imaginas lo que es estar en la gran tribulación leyendo el libro de Apocalipsis? ¡Wow! ¡Qué impresionante debe ser, ¿verdad? Estarlo viviendo ahí mismo, lo lee uno y lo está viviendo. Verso 4. ¿Quién no temerá, oh Dios, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Vean qué interesante, gente. O que aquí se menciona al Señor como que es santo. Se menciona que todas las naciones lo van a adorar porque los juicios se han manifestado. Entonces Dios es santo. Delante de Dios no puede haber pecado. Por eso Jesús tuvo que venir a morir por ti y por mí, porque tú y yo nunca nos hubiéramos podido presentar delante de Dios, porque dice el texto bíblico que caeríamos muertos. Por eso usted y yo nunca podemos llegar a orar a Dios en el nombre nuestro, porque nosotros tenemos que orar en el nombre de Jesús, porque solo porque estamos en Cristo podemos hablar con Dios, porque solo al estar en Cristo es que el creyente puede estar un día en la presencia del Padre, porque el Padre no puede ver pecado, no hay pecado en él, no acepta el pecado. Por eso tenía que ser expiado el pecado de la humanidad y Jesús tenía que morir para que ahora nosotros seamos justificados, somos justos, somos santos en Cristo, por lo que Cristo hizo, no porque lo merecemos, no porque hicimos nada bueno, no porque lo merezcamos, sino porque Jesús murió por nosotros y ese es el precio que se debía de pagar para que la humanidad pudiera tener acceso al Padre y pudiera ser salva. Ahora, todas las naciones, dice, que lo van a adorar. ¿Significa que todas las naciones de la tierra van a creer en Dios un día? No, no. Lo que significa es que al final de los tiempos, todas las personas van a reconocer que Jesucristo es Dios. Todas. Los buenos, los malos, los que creyeron, los que no creyeron. Al final de toda esta historia, el libro de Filipenses capítulo 2 dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios. ¿Significa que todo el mundo va a creer? No. Lo que significa es que todos tendrán que confesar que Jesucristo es Dios, pero ya no van a tener oportunidad de ser salvos.
El verso 5. Después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Dios está acá. El tabernáculo del testimonio está en el cielo. Una vez más nos recuerda que va a haber un templo en el cielo. Eso me parece fascinante. Y de ahí es donde salen, del templo. Es de donde salen los 7 ángeles, con las 7 plagas. Y vienen vestidos de lino limpio, que representa la santidad, la pureza. Sí, el juicio es para limpiar. Es para limpiar. El verso 7, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro. Las 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Cada uno de estos 7 ángeles tiene una copa de oro. Y adentro de esa copa de oro está la ira de Dios. Eso es un tema interesantísimo, ¿verdad? ¿Cómo es la ira de Dios? ¿Cómo es la ira de Dios? La vamos a estar estudiando en los próximos capítulos. Entonces te dirá, entonces lo que vimos anteriormente no era la ira. Bueno, sí, eran juicios, pero a esto ya, aquí nos lo menciona como la ira misma de Dios contra todos los que a pesar de todo lo que pasaron, siguen sin creer. Y también contra el anticristo y el falso profeta. Lo veremos en los próximos capítulos. Y el verso 8, para concluir, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. El juicio del Señor. El juicio de Dios es siempre para purificar, es siempre para limpiar, y lo representa. Dios es santo. Dios es santo. Y Él va a ocuparse de que todo esté de acuerdo a su santidad. Y nosotros debemos acercarnos a Dios siempre solicitando su gracia, su amor y su misericordia y adorándolo. Ahora, ¿qué hacer cuando estamos bajo un juicio de Dios? ¿Qué opciones tenemos? ¿Qué podemos hacer? Lo que podemos hacer si crees que estás en juicio, ya sea porque tú no colaboras con tu iglesia, porque tú no diezmas, porque tú estás en pecado, porque tú estás viviendo una doble vida. Estás en la iglesia, pero también tienes otra clase de vida peor que la de un incrédulo. Si tú estás en esa situación, es muy posible que si no estás ya, vas a estar pronto en el juicio de Dios. Y si Dios te da chance, lo único que se puede hacer en el juicio de Dios es pedir misericordia. Ni siquiera es pelear con el diablo, es pedirle a Dios misericordia. Y hay personas que pasan por juicios que, claro, Dios les perdona si se arrepienten, pero no es restituido todo lo que Dios pensaba darles. Esa ha sido lo que yo he visto en, en mis 4 décadas de ser creyente y estudiante formal de la Biblia. Así que nosotros debemos de examinarnos en la presencia de Dios y ver cómo es que pasamos las pruebas, cómo las vivimos, si estamos en obediencia al Señor y si estamos por un juicio, atravesando un juicio, nada, dobla tus rodillas y pídele a Dios misericordia y tómate de su mano. Que Dios es bueno y Dios nos ama y parte de la enseñanza y del amor de Dios se muestra en los juicios. Esta enseñanza de hoy espero que haya sido de bendición para tu vida, que te haya ayudado a comprender la diferencia entre una tentación, una prueba, un juicio, a que podamos comprender mejor por qué operan los juicios de Dios
la santidad de Dios y todos estos conceptos que en el libro de Apocalipsis son mencionados. Bueno, que el Espíritu Santo continúe iluminando tu camino. Te recuerdo, suscríbete a este canal si no lo has hecho. Dale un like a la campanita del estudio de hoy para que colabores con un granito de arena en la misión de Dios, para que muchos más escuchen este programa, para que muchas familias más se sienten a la mesa a estudiar el texto bíblico y puedan escuchar esta enseñanza. Y tú hayas colaborado con eso. Y desde luego, nos vemos en el próximo estudio.